¿Te puedo preguntar cómo lo conseguiste? Hay un compromiso tácito entre los libreros anticuarios. Y una de esas reglas que yo la respeto, no hay nada escrito, pero yo la respeto, y yo sé que muchos colegas míos lo hacen. Nunca se cuenta, se dice el dueño o el origen del libro. Es un problema de respeto por el que tuvo la biblioteca, así la haya vendido él. A veces generalmente es la familia la que lo hace, por fallecimiento, mudanzas y demás. De modo que, perdóname, pero ese dato no te puedo dar. Sí te puedo decir que la investigación me llevó a un lugar, a una casona de las que ya no abundan acá en Buenos Aires, una casona debe ser de comienzos del siglo XX. Me atendió una chica relativamente joven, muy linda, muy agradable. Me hizo pasar por unos pasillos así y realmente quedé totalmente sorprendido. Mire que yo veo y he visto muchas bibliotecas, pero hacía mucho tiempo que no me encontraba con algo así. Estos son los 25.000 ejemplares. Eran su biblioteca privada. Qué cantidad, ¿eh? Realmente eran todas las paredes cubiertas de libros, del techo al piso. Tuvo la gentileza de dejarme ahí solo, como es el placer del librero, que no tener a la persona al lado, sino poder estar solo y mirar tranquilo. Me encontré con ediciones muy curiosas, muy raras, para lo que les interesa toda la parte americana, la mitología latinoamericana. Sí, todo lo que hace antropología, arqueología y toda la conquista de América. Hay ediciones muy antiguas, desde el siglo XIX. Sí, esta biblioteca era la pasión de mi padre. Él pasaba horas enteras, días enteros acá. Quizá demasiados. Usted sabe que en rigor es una biblioteca que escapa totalmente a mis posibilidades. Lo que sí puedo hacer es vincularla con un par de libreros anticuarios o inclusive algún coleccionista que sí le puede interesar la compra de la biblioteca en su totalidad. No parcializada, sino totalmente, que es lo que me parece que más le va a convenir. Claro. ¿Me comprende? Entiendo. Y dígame, ¿cuánto le debo por su honorario de hoy? No, bueno, no. Yo en realidad no hago cotizaciones, no suelo cobrar por esto. Acá me tomé un atrevimiento y separé un pequeño lotecito de libros que no tienen mayormente valor comercial, son un valor más bien afectivo, personal, son algunas cositas que me interesan, que me gustan a mí. Con esto me sentiría totalmente satisfecho, si a usted le parece. Nos pusimos de acuerdo, digamos, entre los libros, entre los cuales estaban estos dos, que yo sabía que lo que vos me habías pedido, y otro par de ejemplares más, otros títulos más. No había más material de Desmayé, ¿no? Porque te digo, yo estoy investigando hace 3 años. Te soy absolutamente sincero, o sea, conseguirlo, esto no fue fácil porque no se han reeditado. Las últimas ediciones ya tienen casi 50 años más o menos, porque además ha quedado con él, ligado a él, una especie de la arqueología y antropología secreta, lo enigmático de América prehispánica. Entonces es un autor medio cuestionado. En todos estos años apenas logré dar con unos pocos libros. La mayor parte de la obra parece imposible de encontrar. Ya nadie recuerda aquel descubrimiento ni las polémicas teorías que tanto revuelo causaron en su época. La historia de Jacques Desmayé se hace más errática y difusa luego de 1955, tras la caída del régimen peronista. Algunos libros fueron prohibidos y otros simplemente olvidados. De su vida en la Argentina solo quedan unos pocos rastros.
Este es un documento, un mapa que muestra características que no se conocían en esa época y, por ejemplo, el perímetro del continente americano hasta América del Sur. Y lo que más llama la atención es que se puede ver, si ustedes observan lo que sería el extremo sur en el mapa, que allí aparecen trazos de la Antártida, pero no de la Antártida como aparece en nuestros mapas hoy en día, que es el perímetro de los hielos eternos. Aquí se ve la base pétrea de la Antártida, que nos remite a una época de la última glaciación, cuando los hielos se habían retirado. Así que estamos hablando de 12.000, 14.000 años atrás, coincidiendo con la fecha en que se habría producido el cataclismo, el hundimiento de la Atlántida, lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿estos mapas anteriores a Colón, o por lo menos este, es resultado de un trazado atlante? Por lo que me decís, me parece que te interesan los libros antiguos, las ediciones raras. Bueno, acá hay bastante de eso. San Alfonso de Ligorio, la teología moral. Observa cómo se ha podido conservar a través de los siglos. Te lo tengo en exhibición, los otros están guardados. ¿Dónde es la edición? Milán, Italia. Una de las grandes editoriales que había en aquella época. Pocos ejemplares que han quedado. Pero me interesa que lo veas, lo conservado que está inclusive, porque es de la misma fecha de uno de los mapas que mostraba yo y que exhiben América mucho antes de Colón. Lo recuerdo perfectamente al profesor Desmayet. Yo tuve la fortuna de ser su alumno en las clases magistrales que él daba en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. ¿En qué años es? Y esto es en los años 70, década del 70. Y Forma paralelo cuando empezó a escribir los libros sobre vikingos en América, Colón. él ya estaba escribiendo todo eso y estaba empezando a publicar. Y sobre todo para el tema que nos interesa, el que yo estaba hablando, que es el del poblamiento de América, el conocimiento de América antes de Colón. Porque lo que nos suelen contar es que todo empieza de 1492 en adelante, pero Desmayet muestra que hay una historia muy anterior, muy rica, que la historia oficial no se solía ocupar. Ahora sí hay otros investigadores. Hay algo que te puede interesar, si es que ahora lo encuentro. Ahí él comenzó a rodar en video, y ahí lo vas a poder ver en plenitud, y cómo era él, la figura que tenía, y cómo hablaba. Esas conferencias las empezó a rodar en video. Y la verdad que esos son documentos invalorables porque ahí está su pensamiento, está su figura. Junto con esos videos hay documentos donde incluso se muestran resultados de cosas que encontró en las expediciones que hizo al Paraguay, por ejemplo, etc. Videos. Tienen una característica muy especial esos videos, así que los vamos a descubrir, pero no los estamos descubriendo. Acá están. ¿Ves? Esta caja amarilla, rápidamente. El de los templarios, que es uno de los temas que yo más he trabajado. Templarios. Colón el embustero. Y este que es la columna vertebral del pensamiento del profesor Desmayet, Vikingos en América. Barcos con en la proa una cabeza de dragón se acercaban a la costa en el Golfo de México. De esos barcos saltaban hombres altos o rubios, barbudos, con sus gladios y sus hachas de combate. Eran los vikingos que llegaban a América por primera vez y fueron bajando, ampliando su imperio, creando o
perfeccionando los famosos caminos que llamamos caminos del Inca, son muy anteriores al imperio incaico y civilizaron, digamos, toda esta región. En sus conquistas se habían esparcido por toda América del Sur. Así fue la historia del imperio vikingo y que dejaron rastros en todo su recorrido en la tradición indígena de México, de Colombia, del Ecuador y finalmente del Perú. Fue una epopeya también esta, y no queda nada de ella, salvo recuerdos, crónicas, alguna figura y algunas inscripciones. Hace años, muchísimo tiempo que nadie me preguntaba por los libros de Desmayet. ¿Por qué será que su cliente los anda buscando, los quiere? Él está haciendo una investigación, digamos como que... A pocas cuadras de ahí, el profesor daba sus legendarias charlas de doctrina política a los integrantes del movimiento nacionalista tacuara. A esos encuentros clandestinos asistían también algunos jóvenes que años después formarían la agrupación Montoneros. Esa tarde, un viejo colaborador y amigo de Jacques Desmayet reveló la pista que cambiaría el curso de mi investigación. Deja tu mensaje después de la señal. Hola, José Luis. Mira, me pasaron un buen dato. Parece que uno de los hijos de Jacques Desmayet está vivo todavía y tiene su casa en Ciudad Evita, acá a 20 kilómetros de la capital. Quizás le hayan quedado algunos libros. Bueno, en fin, cuando tenga novedades te vuelvo a llamar. Ando buscando algunos títulos de los libros de tu padre, porque tengo un cliente que está sumamente interesado, ¿sabes? Es decir, a mí me gustaría poderle echar un vistazo a la biblioteca de tu padre, porque, bueno, es una biblioteca muy importante y realmente para mí sería un placer poderlo hacer. Justamente ahí donde estás, están los libros de mi padre. Lo que pasa es que está todo desordenado acá, ¿no? O sea, y yo mucha idea de cómo se ordena la biblioteca tampoco tengo. Yo te aconsejaría en principio que tomes, no pretendas hacerlo todo de golpe. Dividí en dos partes. Por ejemplo, acá hay mucho material de historia americana pre- y poshispánica. Hay mucho sobre el tema de los vikingos y demás. De modo que yo personalmente acumularía por un sector la parte de historia americana. Ajá. El resto lo separás en la parte que digamos Europa, historia europea, filosofía, que eso es lo más importante. Y lo ordenás después alfabéticamente por autores. En su casa, Javier aún conserva intacta la biblioteca de su padre. Cientos de libros en francés, alemán, español, inglés, algunos muy antiguos, muchos de los cuales llegaron de Europa después de la guerra, junto a su dueño. Además de los libros, Javier también es heredero de otras pertenencias. Una vieja máquina de escribir, un conjunto de extrañas reliquias arqueológicas, algunos pocos muebles arrinconados en la oscuridad. Incluso duerme en la que fuera la cama de su padre. El fantasma de Jacques Desmayet parece acechar inquietante en cada rincón.
Miguel Serrano es un escritor chileno que tuvo mucha relación con Mayet. Una muy linda dedicatoria. Eran amigos entonces. Sí. Y si vos lo ojeás al libro, vas a ver que tiene una cantidad enorme de imágenes. Es muy, muy interesante. Y pensé que esto te iba a ser muy útil para lo que vos estás haciendo. Tiene los libros del padre. Eso lo que a vos te interesa. Tiene los libros del padre, pero no quiere vender ninguno. Te recomiendo que vayas vos, le hagas una visita personal. Yo te voy a dar más o menos los datos para que vayas ahí a Ciudad Evita, que no es fácil, te aclaro. No es fácil llegar. A cada lado. Él está por la zona del Rodete, ¿sabes? ¿Rodete? ¿Qué rodete me estás hablando? El rodete de Evita, de Ciudad Evita. ¿Qué es una rotonda? No, el barrio Ciudad Evita es el perfil de la figura de Evita, ¿sabías? Pensé que era un mito, pero... No. ¿Tenés un billete de 100 pesos ahí? Facilítamelo un segundo y te muestro para que veas. Toma. Ahí está, gracias. Ahí lo tenés. Acá tenés el rodete, este es el rodete, ¿sí? En la cabeza, ahí tenés la frente, la nariz, la boca. ¿Ves? Es perfecto. Pensé que era un mito, bro. No, por eso Ciudad Evita, por exacto. eso se llama Ciudad Evita. Vos tenés que buscar a él la dirección que yo te voy a dar acá, en la zona del rodete. Argentina socialmente justa, se han contemplado todos aquellos problemas que afectaron el bienestar y la felicidad del pueblo. El gobierno de Perón ha levantado en todo el país enormes barrios. Miles de obreros colaboraron y colaboran en las obras. Para ellos se dispusieron las más humanas condiciones de trabajo, retribuciones justas y atenciones de todo orden, sin descuidar la espiritual. El más amplio de los barrios que tiene en ejecución el Ministerio de Obras Públicas, que por su importancia y extensión entra en categoría de verdadera ciudad. En efecto, Ciudad Evita se denominará este gran centro urbano que contará con 12.000 viviendas para alojar una nutrida población. A todo el país se extiende su obra de protección a los humildes la señora Eva Perón. Toda la ciudadanía demuestra fervorosamente su adhesión al conductor, el general Perón, que ha sabido llevar el país por la senda de la más real prosperidad política, económica y social. Primero quería preguntarte si podemos grabar parte de la conversación. Sí, no hay problema, en tanto me avisas cuando vos estás grabando como cuando no estás grabando, ¿no? Para yo saber. Yo soy muy apasionado, digo cosas por ahí que no quiero que salgan grabadas. Pero sí, no hay problema, puedes grabar. En primera instancia te quería preguntar por qué tu papá empezó a investigar sobre el tema vikingos en América. Mira, él creo que ya dedicó cuando tuvo que frenar con la política, con la parte de ciencias políticas, que fue con la Revolución Libertadora que derrocó a Perón. O sea, en el 55. En el 55 le recomendaron que se fuera. ¿Lo recomendaron de buenas maneras o...? No, le recomendaron porque lo podían matar. Siempre estuvo que lo querían matar y él no tenía miedo. A veces teníamos más miedo nosotros que él, ¿no? Pero bueno, decide marcharse y se va a Brasil. Aprovecha que está solo, que tiene más tiempo, que bueno, que está medio proscripto el peronismo y la Argentina él también, por supuesto. Empezó a investigar, ya a profundizar, a hacer viajes, fue a Perú, fue dentro de lo que es el Amazonas, 7 ciudades, donde él consideraba que podía encontrar alguna información que le sirviera, lo hacía, ¿no? Durante su exilio, Jacques de Mayet se dedicó al estudio de las civilizaciones precolombinas. Luego de años de expediciones por todo el continente, publicó sus conclusiones en varios libros que inquietaron a los arqueólogos de la época. Su teoría era polémica. La civilización azteca, los mayas y los incas tenían un origen común. Serían descendientes de un antiguo imperio perdido, ignorado por la historia oficial. Un imperio de hombres blancos,
llegados de los mares del norte en tiempos inmemoriales. El vocablo inca, en idioma nórdico antiguo, quiere decir justamente descendiente. ¿Y en qué se basaba Jacques para afirmar esto? Bueno, hay una cantidad de evidencias que él va mostrando. Muchas tienen que ver con el hallazgo de la escritura rúnica, que es la que usaban los vikingos, que aparecen en monumentos y en determinados sitios arqueológicos de todo el continente americano. Y es muy interesante lo siguiente. Jacques de Maillet muestra cómo las figuras que se ven en esos monumentos, que todavía hoy existen y que están tan investigados, muestran figuras con marcado corte de la mitología y de las leyendas vikingas, nórdicas. Pero también otro ejemplo muy nítido. Desde América del Norte, América Central, América del Sur, todas las leyendas de los pueblos originarios hablan de unos hombres blancos, altos, de cabellera como el sol, es decir, rubios, que traían un conocimiento, que enseñaron la agricultura, que enseñaron alguna forma de comunicación, etc. Y la verdad que esa descripción es muy parecida a la descripción morfológica de los vikingos. En una de sus expediciones, Jacques de Maillet tomó una de las pocas fotografías que se conocen de las Amazonas, la legendaria tribu de guerreras blancas. Aún vivían en medio de la selva, junto a otros indígenas de aldeas cercanas, también blancos. Las Amazonas no eran sino mujeres vikingas que se establecieron en la selva y con el tiempo, por supuesto, se mestizaron. Había muchos grupos de blancos en el Amazonas en aquel entonces. Las crónicas de la conquista dejaron testimonio de numerosas tribus de indios blancos en América. Según la teoría de Jacques, serían descendientes de antiguas estirpes nórdicas que se remontan a la prehistoria del continente. Esta foto la tomé yo cuando hice la primera expedición. Esto ya es en Paraguay, el otro no en Brasil. Bueno, se puede ver claramente que es blanco y que es europeo, ¿no? Yo a este lo bauticé Jorge, Coque me decía, Coque. Este es tan blanco y con bigote, bueno, y un montón de características que parece, lo ves caminando por la calle Florida y no te das cuenta de que es un indio. Acá en la base esta donde ellos están, en Cerro Morotí, evidentemente en la parte de la expedición, hay fotos que tomaron a título de backstage, digamos, de la expedición. Esto no sé lo que es. Jacques también hablaba de que la aristocracia incaica tenía estas características y también de ciertos grupos en Paraguay, lo que era la selva Paraguay. Claro, eso nos lleva a un tema muy importante, que es en esta investigación que nos legó Jacques de Maillet, uno advierte que la aristocracia, la monarquía, digamos, el grupo gobernante es un grupo que tiene características endogámicas, es decir, que no se abre al pueblo y que admite que tiene un linaje que viene de algo divino. Al igual que en las dinastías egipcias, los emperadores incas eran considerados descendientes de los dioses, y a diferencia del pueblo, eran de raza blanca y jamás mezclaban su sangre. Entre los miembros de la realeza se hablaba un idioma secreto, incomprensible para el resto. Ese idioma, según las investigaciones de Jacques, era un dialecto hiperbóreo, el más arcaico de los lenguajes nórdicos. La élite gobernante mantenía entonces el legado y la memoria de sus antepasados. Viracocha lleva en las crónicas indígenas recogidas por los españoles muy tarde un nombre vikingo. Viracocha, yo lo he experimentado 20 veces.
de hacer pronunciar este nombre a un niño aymara o a un niño quichua. Todos lo pronuncian Virkosh. Virkosh significa en antiguo nórdico el hombre Dios. Vir es el varón castellano, es el hombre libre, el hombre de alma llevar. Y Kosh es el God de los nórdicos, el hombre Dios. Las investigaciones de Jacques recorrieron el mundo, cosechando por igual adhesiones y rechazos. Sus detractores relacionaban esas ideas con el mito ario. Una raza iluminada, venida de legendarias tierras nórdicas como auténtica civilizadora del mundo. Décadas atrás, los nazis habían estado buscando rastros de estos antepasados en lugares tan remotos como el Tíbet, examinando a sus pobladores, buscando indicios de un origen racial oculto. Creían que en esas tierras, en las cumbres del Himalaya, había existido hace miles de años uno de los primeros pueblos arios. Otra de esas expediciones secretas los trajo hasta Sudamérica, al corazón de la selva amazónica. Poco se conoce de aquella travesía, salvo que uno de los científicos alemanes murió allí por causa de una extraña fiebre. Su tumba aún hoy puede verse erguida en lo profundo de la jungla. Estos pocos fragmentos de película son todo lo que queda de aquellos hombres y su extraña misión. El único registro de aquellos viajes por los confines del mundo. ¿Tendrían relación las investigaciones de Jacques con estas expediciones anteriores? ¿Rastreaba él también a sus propios ancestros? ¿Qué era lo que realmente buscaba? Estos son pinturas originales en una pared en la selva de Brasil, del Amazonas. Acá hay una esvástica, aparentemente también, que es un símbolo que tiene miles de años, que piensan todo que es de Adolfo Hitler, y conjunto Araguayú, o sea que esto es en Paraguay. Ah, mira, acá está él, joven, parece Adolfo, por el bigotito. Algunos místicos germanos sostuvieron que la leyenda de la Atlántida era una historia auténtica y probaron que los arios fueron el pueblo elegido, descendiente de los seres superiores de la Atlántida, que habían perdido sus poderes al mezclarse con simples mortales. La semilla de la doctrina nazi se basa en estas teorías. La creencia de que la esencia divina debe ser defendida a través de la sangre. Lo único que debían hacer los arios para recuperar sus poderes mágicos
era volver a purificarse, logrando de esta forma restablecer su identidad original de hombres dioses. Que en otros tiempos había... Uno de los sacerdotes le dice: ignoráis por completo la historia de la humanidad e ignoráis lo más importante, que es que hace miles de años hubo una civilización muy avanzada en lo espiritual, en lo intelectual, en lo científico, en lo tecnológico, que ha sido la cuna de la humanidad actual, la Atlántida. Es importante destacar que este conocimiento de la Atlántida procede de una única y exclusiva fuente: Platón, en 2 de sus diálogos, Critias y el Timeo. Y ahí explica muy bien Platón que ese conocimiento se lo transmitió en forma oral otro de los filósofos griegos importantes, que fue Solón, quien le dijo que su abuelo, el abuelo de Solón, estando internado en el templo de Sais, Egipto, recibió el conocimiento de la existencia de la Atlántida de uno de los sacerdotes del templo de Sais. Esto es muy interesante porque el templo de Sais es la última escuela de sabiduría, la última escuela iniciática pública que hay en Egipto. Ahora, ¿cómo llegaron los egipcios a tener el conocimiento de la Atlántida? Nosotros pensamos que cuando la Atlántida se hunde, esa civilización, esos atlantes, muy desarrollados científicamente, son capaces de darse cuenta que la Tierra está haciendo cambios geológicos y que tienen que irse de ahí, buscar otras tierras más seguras. Emigran a Egipto y emigran a América. Por supuesto. Y entonces, repentinamente, culturas que hasta ese momento eran muy llanas, muy simples, empiezan a hacer construcciones extraordinarias. Las 3 grandes pirámides fueron imposibles sin la ayuda de técnicos, de ingenieros, de arquitectos que eran procedentes de la Atlántida o de sus descendientes. Lo mismo en la América precolombina. Las 2 grandes pirámides de Teotihuacán solo se explican por esas obras de ingeniería. Y finalmente, señalar que en un momento determinado todo ese conocimiento deja de tomar estado público y pasa a mantenerse en las estructuras que todavía hoy se llaman sociedades secretas o sociedades iniciáticas. Al igual que las antiguas órdenes esotéricas, los nazis creían en la existencia de la Atlántida. ¿Pero lo creería también Jacques? ¿Habría tenido relación con esas sociedades secretas? En los pocos libros que sobrevivieron no hay respuestas, aunque aún hoy, en viejos cajones y baúles de la casa, siguen apareciendo escritos ocultos, hojas sueltas, libros que quedaron sin terminar. Javier es heredero y custodio de esa obra. Junto a su mujer, Marcela, pasan tardes enteras releyendo y estudiando esos libros, buscando la manera de difundir sus ideas. Se trata de seres receptivos a quienes les falta la energía necesaria para tocar eficazmente su parte en la sinfonía de la pareja y que no llenan las condiciones en las cuales
La armonía es inconcebible. Eso lo mata a cualquiera que cree que es el amor, y le echa la culpa al amor, es que no tiene el valor suficiente como para enfrentar y armar y mantener la pareja. Es un buen mensaje, así que lo podemos poner perfectamente. Y podemos hacer un comentario también. El inciso de amor físico y amor sentimental, y mira cómo termina. A ver. El amor es un fenómeno biopsíquico integral. Manifiesta el ímpetu de todo nuestro ser en su esfuerzo para resolver su incompletud y hallar así su equilibrio interior. Tiempo y espacio. Mira acá, dice, por ejemplo, podemos, al modo de los relativistas, hablar del tiempo como de la cuarta dimensión del espacio. Y esto tenemos que andar con cuidado para publicarlo porque no es metafísica y fíjate. Claro, pero la cuarta dimensión viene a ser como Dios, porque él habla de las tres dimensiones que tiene que haber dentro del cosmos, pero fuera del cosmos no puede haber. Vamos a publicarlo y después veremos la reacción que puede tener la gente cuando lo lea, ¿viste? Porque hay mucha gente que la parte metafísica, ¿viste? Sí, es complicado. Se enrosca bien y entonces le vamos a tirar, además para que conozcan que papá también la parte metafísica escribió, ¿no? Lo publicamos por partecito y después lo publicamos. Bueno, a mí me sirve estas frases para Twitter. Es muy largo y los pibes, ¿viste? Ya no leen nada, se lo tienen que dar todo masticado, fácil, todo entero, no lo van a leer. La naturaleza del cosmos. Sí, cuarta dimensión. Cuarta dimensión. Más allá de sus estudios arqueológicos, la obra incluye tratados sobre medicina, metafísica y filosofía, libros de economía, historia, estudios de psicología y sociología. Al igual que los pensadores de la antigüedad, su búsqueda abarcaba múltiples áreas de investigación, hacia un estudio complejo e integral del hombre. Tales estudios, por supuesto, incluían sus escritos sobre teoría política. Me enfrentaba entonces al aspecto más polémico de mi personaje, el origen de su pensamiento y sus ideas. Ideas que encuentran en su hijo Javier un digno sucesor. Jacques Desmayes, colaboracionista del régimen de Vichy allá en Francia y su llegada a Argentina. Sí, oficial de la CSS, ¿no? Y bueno, cuando termina la guerra, como sabrás, perdió el lado del eje. Y termina la Segunda Guerra Mundial, lo meten preso, es condenado a muerte. ¿En dónde? ¿En Francia o en Alemania? En Francia, es condenado a muerte en Francia. Como él era oficial, hace una huelga de hambre y no dejaban morir a los oficiales de hambre. O sea, arreglan un traslado para llevarlo a un hospital. Y mi madre con un comando, una mujer de armas, tomar, ella misma con la ametralladora en mano, y logran liberarlo. Se van a Bélgica, de Bélgica van a Hamburgo, creo, toman un barco y aparecen aquí en Argentina. Llega con el gobierno de Perón. Bueno, se empiezan a pasar libros, Perón lo consideraba y todo esto, y además eran medios camaradas, porque claro. Perón sabemos bien de que era fascista, él venía de los órdenes italianos, había estado con los alpini italianos, y después, bueno, cuando asumen con la comunidad organizada, las expropiaciones, los derechos que se le dio a la mujer, los sindicatos, ¿no? Todo esto. Que eso lo sacó de su estadía antes de la guerra. Bueno, trata de imponer un nacional, lo llama el justicialismo, un nacionalsocialismo argentino, y lo logra bastante con la colaboración que la verdadera nacionalista, para mí, la revolucionaria del primer gobierno de Eva Perón, ¿no? Y toda la revolución que produjo, por primera vez en la historia argentina, alguien que se ocupó verdaderamente de los problemas del pueblo. Por eso todavía perdura, por eso está viva, y para algunos inclusive es una santa. ¿Sos de los que piensa Evita el elemento más revolucionario del peronismo? Mira, hay una anécdota acá de una vecina acá de Ciudad Evita que nos contó una vez. Ella es formoseña. Cuando era chica, Eva Perón
recorriendo Formosa para ver los problemas que tenía la gente, ¿no? Durmió 3 días en la casa de ella, en una colchón de paja en el suelo, sin ningún problema, digamos, eso es revolución. Y yo con todos los conocimientos y con toda la doctrina que me brindó mi padre y después uno que lo que va leyendo y aprendiendo, me cuesta mucho creer lo que diga el imperio. El imperio, digo, el poder del capital en manos de un grupo que como patria tiene el dinero y con eso gobierna el mundo e intenta ya establecerlo prácticamente un gobierno mundial si lo permitimos. Nosotros vamos a ir luchando, yo y los que me consideran, hasta morir, y no queremos que nos domine un grupo económico, ni una minoría, ni una raza, ni nada. Yo no creo en la democracia, no creo en el régimen de partido y podríamos hablar y profundizarlo, ¿no? Así que yo no creo en esto, yo creo en el orden natural, prefiero una monarquía o que decidamos nosotros con nuestra cosmovisión, con nuestra visión del mundo como argentinos, ¿entendés? ¿Qué es lo que vamos a hacer de aquí al futuro y si vamos a terminar unidos o dominados, como decía el general Perón? ¿Por eso te viniste acá a Ciudad Evita a vivir? Y sí, y si te fijás, en Ciudad Evita, no sé si te iba a preguntar eso. Yo estoy en el Rodete, pero si te fijas bien, ahí me estabas mostrando antes. Es la silueta de Evita. Sí, es la silueta de Evita, pero hay un detalle que muy pocos se dan cuenta, ¿no? ¿Ves? Nosotros se ve la cara, pero... Mirá, nosotros vivimos acá, en el Rodete. Esta es la nariz, acá está el mentón, el cuello, y aquí, ¿ves? Por aquí, ¿ves? Toda esta línea muestra el brazo de Eva Perón en alto. Vos que tenías, me preguntabas si era camarada o no. Está con brazo en alto acá. ¿Lo ves? ¿Está haciendo el símbolo facio? Sí, está haciendo el símbolo romano. En realidad es un saludo romano. Pero es el saludo nazi, si se quiere, o nacionalsocialista, o el hitlerismo, como le quiera llamar. Pero el saludo romano, el saludo fascista, el saludo brazo en alto que hacemos nosotros con los camaradas. Quizá el francés que diseñó porque esto lo hizo un francés, me dijiste vos. Sí. A mí me gusta investigar todo. Es un proyecto urbanístico. Bueno, por el francés también era camarada, ¿viste? Porque le dieron la obra a él y dijo, bueno, vamos a poner muy sutilmente y lo pescarán los amigos de tu viejo, los que se den cuenta, ¿no? El brazo izquierdo doblado recoge la energía y lo proyecta como un sol negro, con el brazo derecho extendido. Su mantra es Heil, saludo mágico de los guerreros de Bután y del hitlerismo esotérico. Conjunto de los estratos en que se divide la población cuando se la considera desde el punto de vista de la capacidad biopsíquica de sus elementos. Y bueno, sí, lo que estás diciendo, se divide en categorías: creadores, realizadores, asimiladores y brutos. Pero bueno, en la pirámide arriba están los creadores, después vienen los realizadores, los asimiladores y los brutos. Y ahora la pirámide... ¿Y nosotros en qué categoría estaríamos? Nosotros somos brutos. No somos brutos de una. No, la pirámide está invertida en este momento, porque teóricamente los creadores tendrían que ser, ¿viste? El Estado, el presidente, los funcionarios. Sí, y ahora está reinvertida. Los creadores siguen existiendo, pero al reducirlos biopsíquicamente desde muy pequeños, 12 años escolarizados, reducen a cualquier persona. Claro, con la democracia. Con la democracia y con el igualitarismo y el pobrecito y todo eso, claro. Sí, lógico. Pero habría que poner igual el tema de
de la clasificación de creadores, realizadores, asimiladores y brutos, que bueno, por lo menos para que la gente piense dónde estoy yo, en qué lugar está, como nosotros que claro. nos planteamos, ¿dónde estamos? Él ¿no? termina con: del desequilibrio así creado nacerá el caos. Claro. Que ya está. La decadencia y a la larga la degeneración de la materia prima humana de la sociedad. Y la democracia individualista se ha impuesto. Puede decir el horror que representa un sistema político basado sobre el individualismo, sobre el igualitarismo y sobre el liberalismo. Y que está manejado, esto en el campo de las ideas, que está manejado en realidad por los poderes del dinero, por las multinacionales, por los bancos, por los grandes industriales, dominando todos los gobiernos uno tras otro. Gobiernos que pueden cambiar de partido, cambiar de signo, cambiar inclusive de ideología proclamada, pero detrás del trono o detrás del sillón presidencial está la transnacional, está la finanza internacional que manda realmente. Es la tragedia de nuestra época. Perón estaba viendo que se venía la guerra y por eso lo mandaron ahí. Porque quería estudiar el fenómeno social, la gran revolución espiritual, dice él, que se estaba produciendo en la Italia de esa época. Porque este socialismo nacional que se dio en casi todos los países de Europa y que empezó a surgir también en Chile, en Argentina y otros países de nuestra región, como era nacional, era una contradicción tener un fascismo internacional, no existe eso. No. Entonces Perón, cuando llega a Argentina con ese bagaje fenomenal de ideas que parten desde la Carta del Laboro, todas las reformas sociales, las victorias sociales se logran en Italia en 1929. Y ¿él qué hace? Y bueno, él es una persona que sabe manejar la política, es un gran estadista, sí, es maleable en la acción y logra un socialismo nacional a la Argentina, que es lo que corresponde. Ese socialismo nacional se oponía, Perón lo dice, cuando empieza la guerra, dice, los aliados tienen todo lo material, los del eje, Italia y Alemania, tienen todo el espíritu. Y él apostaba a Hitler. Él le dice, yo le tengo fe al matungo, Hitler. Lástima que el zorro, cansado, se quedó en la línea, Franco. Claro. No permitió ahí pasar. ¿Qué pasa? Esa lucha gigantesca entre materialismo y cierto grado de espiritualidad lleva a esa gran confrontación. Churchill dice, Hitler va a tener que hacer la guerra, lo quiera o no. Entonces, en la hora de los pueblos, Perón dice, la tercera posición fue aplastada por la violencia en 1945. Y 10 años después también le iba a pasar a él. Claro. Y a partir de 1955, el lavado de cerebro progresivo y sin pausa provocó esta desintegración del movimiento. No vamos a esperar que esto cambie así nomás, ¿no? Hay que prepararse para el cambio, hay que preparar el cambio, hay que realizar el cambio. Un cambio restaurador, un cambio auténticamente revolucionario, que restablezca, como supo hacerlo Rosas en el siglo pasado, el orden tradicional del país, de los países. Hay nuevas fuerzas revolucionarias que surgen. Algún día van a ganar el poder, como lo hicieron en Italia, en Alemania en el 33. Y nosotros acá hay que retomar la lucha, aquí, reconstituyendo un movimiento de doctrina para hacer la revolución nacional, la revolución inconclusa, no dando más atrás. En eso estamos. Tal vez no lo vea yo, pero hace falta hacerlo.
sino para nosotros, por lo menos para nuestros hijos. Y para este bendito país que no merece la suerte que ha tenido durante tanto tiempo. El primer grupo de guerrilla que hubo en la Argentina lo organizó mi padre, con Tacuara, cuando estaba el padre Castellani. El ambiente en que me movía era acompañando a mi padre a las reuniones en casa de familia cuando el peronismo estaba en la clandestinidad. Yo siempre fui un delirante, ¿no? ¿Viste? Porque era un vago, ¿viste? A los 14 años iba al hipódromo, tenía como una doble vida. Por un lado la parte formal, política y tal, y por otro lado un ser libre con todo el mundo, me encantaban las mujeres, ¿viste? Andaba a la cacería, como cualquier joven, todo esto. Pero el ambiente en que me movía era inevitable. Es decir, te podían invitar a ir a matar a alguien, a poner una bomba, como a un mitin político, o una conferencia, o a ver a alguien, o acompañarme y todo. Nunca sabías. O sea, como era el hijo del profesor, viste, vení. O sea, por ahí te agarraba, no sé, pero Santucho. Ah, Javier, vos sos el hijo del profesor de María, vení a acompañarme, qué sé yo. Yo por ahí Santucho, ¿y este qué hace? Después me daba cuenta, ¿no? Este guerrillero. Era un poco delirante. Viste, los amigos, los camaradas, había fierro, había cadena, había grupos parapoliciales de la aeronáutica, de la marina, de la provincia de Buenos Aires, de la federal, de izquierda, de derecha. Se encontraban la policía en una cueva de guerrilleros y se enfrentaban entre ellos. Era una anarquía, un bolonque aquí infernal y bueno, pasó lo que pasó, ¿no? O sea, mataban gente, desapareció gente. Con el tiempo, mis viajes a Ciudad Evita se hicieron cada vez más frecuentes. Poco a poco, Acá arriba me iba ganando la confianza de Javier. Bueno, hay varias cajas con cosas de mi padre que algunas las pudimos ver y otras todavía no sabemos qué contienen. Que tenés todo el archivo, digamos, ¿eh? Sí, ahí de las investigaciones, bueno, no sabemos, hay algunas cositas. Ese día me mostró uno de sus hallazgos. Pero lo que te quería mostrar era esto. Escondido en un cofre, un secreto oculto durante décadas al que muy pocos habían tenido acceso. Las cosas que tengo, intentamos que esto se conserve para el día de mañana, algún museo, ¿viste? Bueno, alguien que lo requiera, que esté en un poquito a disposición. ¿Era de Jack esta, che? Esta, sí, esa es de mi padre. Eso lo heredé también, él los tenía con él y bueno. Una reliquia, ¿no? Y sí, creo que sí. Yo lo conservo porque era de él, ¿viste? Todo lo que es de él lo trato de mantener en... ¿Y esto también? Eso también. Esa es una carabina suiza, ¿viste? Por internet estuve mirando. No, tenés que tirar para atrás con fuerza. Bueno. Se nota que está no... medio trabada. Tira para adelante con fuerza. Ahí está. Ahora para adelante, ahí está. ¿Ven? La dejamos ahí. No soy gente de armas, así que no. No, bueno, mejor. Soy más de esto, che. Sí, esos son libros, no están decorativos, están puestos ahí porque están a la cabecera de la cama y a veces, viste, queremos consultar y le digo, lo tenés ahí, hablamos, estamos en la cama. Son todos de Jack, por lo que veo. Sí, porque nosotros ahora profundizamos en la obra de mi padre. En attention, n'oubliez pas que d'un côté de la université de la ciudad de Vaperón, habla de un costado de las obligaciones que tiene con la Universidad de Vaperón. J'ai déjà l'impression qu'on tente discrètement le terrain qu'on verra clair qu'après la fin des vacances. O sea, dice que por el momento mantenerse en una relación discreta que se verá más claro al final de las vacaciones. O sea, seguro lo estaban marcando, buscando de todo esto y entonces prefería no verse, no encontrarse, me imagino, todo esto. Esto es una película, ¿viste? Te haces una película bárbara. ¿Y quién es el que la firma de este? Este es Pierre Daguet.
Este es un belga, sí. Creo que fue oficial también en la guerra, de todo esto. Tuvo un cargo importante en la época cuando los nazis invadieron Bélgica. Y bueno, todo pesadito. Acá hay otro que me pongo en internet a mirar y aparece con los uniformes, un alemán muy... Por lo que estoy viendo, la mayoría de los que están acá son europeos que vinieron exiliados acá durante la guerra y muchos... Camaradas. Sí. Muchos camaradas. Fueron denunciados por... Sí, él tenía contactos, pero... Tu papá está dentro de un listado denunciado de... Condena a muerte estuvo en Francia. Por eso es que decían ¿Vos te crees que yo te podría mostrar esto con 16 condena a muerte antes? Ahora pues está muerto, ya no lo pueden matar. Pierre Dayen es uno de los que denuncia el escritor Ukigoñi. Sí, de la... Como, era un neonazi belga y que era con tu papá los que hacían esta comisión para traer nazis, la Odessa. No, lo conocía, un tipo era escritor, era... lo conocía, era amigo. Pierre Dayen le está agradeciendo a tu papá que lo trajo. Sí. Y una de las cartas es de Pablo Diana acá. Pablo Diana está acá, una tarjeta que era el de migración, el de capo de migración, el primer peronismo. Que seguramente era camarada nuestro, nacionalista, estaba a favor, era peronista, estaba en la línea esa. Llevamos cosas importantes en la sangre. Y eso es lo que él me transmitió y que trata de que en su obra él explica la importancia, la diferencia. Era un filósofo, sociólogo, antropólogo, biólogo, honoris causa medicina, que se conozca quién era mi padre, ¿no? El tema del nazi, su parte de la guerra y todo esto, le opaca todo lo demás. O sea, como pensador, como ideólogo nacionalista, como monárquico, lo arruina. No, porque estuvo en la guerra nazi. Por ahí en algunos comentarios, muy extremistas con respecto a los negros, a mí también me molestaba. Pero también hay que reconocer que la obra tapa cualquier cosa, más allá que sea mi padre, que pueda, esos pequeños detalles que digamos que no son nada agradables o quizá violentan, y él quizás sabría por qué también lo hacía, porque querés movilizar a la gente, querés que la gente reaccione, y básicamente nosotros cuando trabajamos acá es relacionado con difundir y ver la forma de que llegue. Ya tengo abierto un grupo ahí en Facebook, tengo una página de Jacques Desmayes y tengo la mía, ¿no? Yo tengo 1000 y pico personas, seguidores, los cuales que ya están siempre atentos y ponen me gusta, y yo más o menos de acuerdo a lo que miren, si 500 personas, 200 personas, 300 personas, digo, esto interesa más. Pero todo fue hecho a pulmón, ¿viste? Al principio... Si yo te digo una frase, podemos subirla en relación al tema. Sí, la buscamos. Si no está en la computadora, habrá que escanearla. Pero sí, si vos... Mira, acá estaba una... Escuchala, está buena esa. La guerra forma el carácter del pueblo, al que endurece dándole una moral del honor y del heroísmo que lleva a su paroxismo la capacidad de afirmación y superación. La guerra es el factor de selección social. Definiciones cortitas de cada cosa. Ese libro se lo llevó mi madre personalmente, por supuesto, uno de este tipo, al general Perón, ahí a Puerta de Hierro. Que es diccionario de ciencia política. Sí, hay una carta donde él le agradece a través de mi madre y todo esto, y además da indicaciones con respecto a la juventud, porque mi madre le planteaba qué va a hacer usted con todo esto zurdo cuando, ¿entiende? Cuando vuelva, cómo se lo va a sacar de encima, y si usted se muere va a armar un lío que... Escuchá esta. El mito constituye un poderoso instrumento de acción psicológica en conjuntos sociales de bajo nivel intelectual. Permite, en efecto, representar de modo unitario y sencillo una doctrina compleja, de tal modo que mentes poco reflexivas la acepten y sean llevadas a tomar las decisiones buscadas. Me encanta lo de mente poco reflexiva, es muy fino. Mito es fundamental en los grandes movimientos, ¿no? En los grandes movimientos políticos, para mover a la masa, se la mueve mucho más fácil con el mito que con ideología o con cultura, ¿no? El mito no es exactamente lo que queremos decir cuando hablamos hoy en día en lenguaje corriente de esta palabra. El mito no es un cuento. La cultura es un elemento vital para todos nosotros, naturalmente, por lo menos para todos los que piensan. Y los que no piensan, que son en definitiva la mayoría en todos los pueblos, los que no piensan
Los que no leen los libros difíciles, bueno, a esos hay que llegar mediante una simplificación. El mito es un modo de acción para penetrar en las mentes de los que no piensan, pero que tienen capacidad para absorber imágenes. Y el mito es una imagen que representa en su conjunto todo un complejo de imágenes y de ideas. Cuando hablamos del mito de la sangre, para decir que la sangre, la raza, es un elemento fundamental de nuestro ser individual y sobre todo colectivo, y que por consiguiente tenemos que reencontrarnos con él para ser nosotros mismos. Carta de Juan Domingo Perón a Jacques Desmayes de diciembre de 1966, desde Madrid. He tenido el placer de recibir tu nuevo libro. Realmente es una obra muy importante, un instrumento revolucionario en este mundo en el que tanta gente habla sobre lo que no sabe. Hemos conversado largamente con tu señora y ella ya podrá informarte. Tus inquietudes coinciden con las mías, de modo que siempre ha sido fácil comprendernos. Y Marce, ¿qué te pareció este pibe que vino para la entrevista? Un poco liberal en sus conceptos, ¿no? Sí. Pero lo que interesa es que haga una biografía como la gente, que hable de papá, de la obra. Ahora, que tira mucho para el nazi, ¿viste? Sí, para ver si, ¿viste? La parte ¿viste? Lo de siempre. Pero bueno, vamos a ver si entiende que aparte de nazi era un pensador libre y que la obra y todo eso. Yo lo veo bien. Sí, parece bien. Parece bien, ¿no? Sí. Vení, sentate. Él tira, ¿viste? Para la parte liberal y bueno, y entonces la lucha de clases, ¿viste? Te sale con cositas de esto. ¿No te parece que ya eso ya pasó de moda, ¿viste? Ya te tira eso como diciendo que la monarquía no va más y toda la historia. Pero son conceptos liberales y él es producto de este sistema. Él compró, ya tiene el cerebro lavado y la democracia es lo mejor del mundo y la constitución y repite y todo eso, pero nos tenemos que olvidar porque lo que importante es que la obra de papá, ¿viste? Que se conozca. Que se conozca la obra. ¿Viste? Claro. Porque bueno, a mí mañana viene quiere hacer una película, también la hacemos, ¿viste? No hay drama, pero lo que importa es que la obra de papá se dé a conocer, se haga conocida. Yo, ¿viste? Al principio digo, este me quiere llevar por el camino del liberalismo, ¿viste? Que le explique, la raza aria, que si esto, bueno, antigüedades, ¿viste? Pero a mí me gustó. Sí. ¿Vos sabés que lo hice al revés esto? Me parece el pegamento lo puse por otro lado. Carta de Jacques a su hijo Javier, de enero de 1987. No sabes el placer que me da recibir cartas tuyas y comprobar que el contacto entre nosotros sigue intacto. Sé hasta qué punto es difícil luchar en un mundo hostil con el cual no tenemos la menor afinidad. Y soy consciente del peligro que crea el sistema, pero la fuerza de nuestra sangre y de nuestras ideas nos permite luchar, incluso con las armas del enemigo. Nosotros volveremos. Yo ya no lo veré, pero tú sí. Hay que seguir peleando y sobre todo, prepararse para la batalla final. Nuestras ideas solo se pueden aplicar en el marco de una revolución. Entre los papeles de Jacques, descubrí un plan minucioso y detallado para llevar a cabo esa revolución. Los documentos no tienen fecha, pero no es difícil imaginar que fueron escritos después de la caída del peronismo. La revolución debe ser integral y violenta.
abarcando todas las estructuras políticas, económicas y sociales. El presidente de la Nación asume la totalidad de los poderes públicos. Disuelve el Congreso y la Corte Suprema. Disuelve todos los partidos políticos, asociaciones secretas y organizaciones de carácter racial. Interviene en las universidades y nacionaliza todos los bancos privados del país. Hasta ese punto, nada fuera de lo común para cualquier plan revolucionario. Lo que viene después es lo curioso. Establecer la propiedad comunitaria de los medios de producción. La tierra es de quien la trabaja. Estructurar un orden comunitario para una sociedad sin clases sociales. La revolución debe eliminar definitivamente la explotación del hombre por el hombre y transformar las estructuras de modo irreversible. Este tipo de ideas, a fines de los 60, lo acercaron a los jóvenes que formarían el grupo revolucionario Tacuara. Entre ellos estaban algunos de los primeros integrantes de Montoneros. Cuando Jacques publicó sus conceptos de Estado y economía comunitaria, fue perseguido y acusado erróneamente de comunista. Pero ¿cuándo debía llevarse a cabo tal revolución? ¿Estaría implicado Perón desde su exilio en Madrid? ¿Por qué nunca sucedió? Javier nunca quiso hablar al respecto. Esa tarde, en cambio, mientras trabajábamos en su casa, no paró de hablarme de un libro perdido. La última obra de su padre escrita poco antes de morir. Al parecer, se hicieron muy pocos ejemplares, destinados a un selecto grupo de elegidos e iniciados, y que luego circularon de manera clandestina durante algún tiempo. Esas copias se fueron perdiendo y el libro se convirtió en un mito. Durante décadas nadie volvió a verlo. Algunos incluso dudaron de que alguna vez haya existido. Javier asegura que en su biblioteca todavía quedaba uno, pero que desapareció misteriosamente años atrás. Memoria de la sangre, el libro perdido, el libro para algunos mítico del profesor Jacques Desmayes. Alguna vez, en circunstancias que no voy a contar acá, tuve la oportunidad de tenerlo en mis manos. El libro existe. Recuerdo tapas duras, negras, quizás cuero, no recuerdo eso bien, pero me parece que cuero porque tiene como sellado a fuego, en dorado, una runa, la runa que simboliza al hombre. Y adentro, como lo tuve solo un rato, no pude leer, es muy voluminoso. No, pero no tuviste acceso a la lectura. No, pero pude ver de qué se trata. Un tema extraordinario de la tradición hermética, del esoterismo iniciático, el linaje de los hiperbóreos. La civilización que nace en el Polo Norte y que, en los comienzos de la humanidad, y que a lo largo de toda la historia, a través de sociedades secretas, se ha mantenido y de manera secreta va guiando ciertos destinos de la humanidad. No había tratado eso en otros libros. No, ninguno, no, ni siquiera en las clases, nada. Pero yo pienso que es el legado que él hace. Y también por eso el libro está oculto, no se consigue, debe haber revelaciones muy claves. Pero se me ocurre que desde su juventud en Europa, él no solo oyó hablar de los hiperbóreos, sino que tuvo la oportunidad de entrar en relación con esos grupos. Debe haber tenido saberes que no están publicados. Y cuando vio que llegaba al final de su vida, por eso le decimos el legado a Memoria de la Sangre, escribió este libro, pero que ahora no lo podemos leer porque uno busca, no se encuentra y que la mayoría de los interesados en el tema ni siquiera saben que existe. Yo no sabía que él había escrito ese libro,
porque volví al país después de varios años de exilio, de estar afuera. Ese día, sábado, antes de morir, me dice que está este libro, que lo lea, que lo busque en su biblioteca. Fui al estudio a buscarlo y no estaba, alguien se lo había llevado. No sé qué pasó con ese libro. Él en los últimos años de su vida se dedicaba a la metafísica. Escribía sobre el origen del hombre, el origen del cosmos, temas más profundos. Pero ese libro, Memorias de la Sangre, siempre fue un misterio para mí. La verdad no sé si mi padre perteneció a sociedades secretas, logias o este tipo de grupos misteriosos. Yo realmente nunca lo supe. Lo que sí, el día que murió, en el velatorio, había gente vestida de negro, varias personas así con aspecto muy raro. Decían que eran amigos de mi padre y le hacían una guardia de honor hasta que cerraron el cajón. Nunca supe quiénes eran. Estuvo mi vecina para pedirme a ver si la podía ayudar porque estaba triste, porque se había ido el marido. Y bueno, como creen, viste, que tenemos algo espiritual que realmente la podemos ayudar, viste, bueno, yo le doy un rito, viste, en este caso es un rito sencillo, viste, que se hace con miel, se hacen unos dibujos de hombre-mujer, se le pone a cada uno el nombre contrario, al hombre el de la mujer y a la mujer el del hombre. Es un rito muy común. Y le dio resultado. De unión. De unión. O sea, el marido volvió. O sea, hace como una visualización, crea la imagen de su marido volviendo. Entonces, se produce porque ella lo crea. Nosotros hacemos nuestros ritos, nuestro fuego, nuestro solsticio, nuestras velas, todas las respuestas a todo esto que estamos hablando, de alguna manera u otra, están en la obra de mi padre. Mi padre consideraba la energía y él nos curaba cuando era chico con la mano, con imposición de manos, y tenía mucho poder en ese aspecto. Yo le decía, me duele la cabeza, papá, y él me ponía la mano cuando era desde muy pequeño y ya me curaba. O sea, él creía como creemos nosotros en el orden natural. Tenemos la capacidad, en tanto que uno pueda tener dentro algo el conocimiento necesario para captar y modificar las cosas y tener poderes que, para los que no saben, no entienden esto, es cosa de brujo. Y después para nosotros es parte de la naturaleza, es parte de la naturaleza y parte hombre. es conocimiento. Por eso cuando los solsticios se hace un fuego y se hace una reverencia a nuestro Dios, al Dios Sol, digamos, como símbolo de vida, ¿no? O sea, cuando se hace el solsticio, nosotros los camaradas que los festejamos, y claro, tiene una etimología, digamos, de nórdica. Si nos reunimos hoy en esta ceremonia religiosa, es para celebrar la tradición que nos viene de nuestros antepasados más lejanos, este fuego que es el símbolo de nuestro Padre el Sol, que hoy en día reverenciamos, nos da una lección de vida. Esta lección de vida, pero mire usted, no solo el fuego, mire esta niña que nos está mirando, sino es la figura del mañana lindo, del mañana fuerte, una raza pura, una raza limpia, una raza que tiene el porvenir por delante. Entonces, si nosotros conservamos tradiciones como esta, que para algunos no tienen sentido alguno, y para nosotros tiene el sentido fundamental, el sentido preferencial, y luchar por nuestra raza aria, nuestra raza europea, esto depende de nosotros. Y más depende de nuestros hijos y nietos. Pero a estos hijos y nietos hay que formarlos. Y esto, en este bendito país, al cual estamos sumamente agradecidos, porque nos amparó en el momento más difícil del mundo, y esto gracias a Perón. Estamos muy vinculados al futuro de este país. Nuestros hijos son argentinos. Nuestros hijos son los que van a padecer la situación actual si nosotros no sabemos modificarla.
Y por qué no decirlo, una vez ya fracasamos. Y fracasamos después de una lucha bastante brava. Esta lucha volverá a producirse con los mismos principios, con las mismas ideas, con la misma expresión de la realidad, de la cual este fuego acá es hoy en día un testimonio, expresa la vida. Me acuerdo cuando saliendo del cementerio te encontré a vos ahí con el paquetito de los videos estos que habías hecho de mi padre. Yo no lo podía, no sabía ni que existían. Claro. Sí, era yo muy creo que fue un privilegio conocerlo y después con el tiempo poder llegar a filmarlo. Porque él es el único registro que ha quedado fílmico o audiovisual. Entonces uno puede no solamente leer, que es difícil leerlo porque no se consigue en la mayoría de los libros, sino que se lo puede ver. Tu papá tenía esa capacidad de conocimientos diversos, múltiples. Uno lo escuchaba a él hablar sobre filosofía, sobre historia, economía, metafísica. Sí. Bueno, y hicimos una filmación, la primera en el 88, en ocasión del solsticio. Filmamos muy mal, sin experiencia, lo iluminamos tanto que quemamos la imagen. Ahí tiene dos cosas que mucho no me gustan, ¿no? Lo del negro con corbata. Yo no tengo odio racial para los negros del África. Odio a un negro que se pone una corbata, porque trata de pasar por blanco y como blanco no me sirve, no hay nada que hacer. La verdad que yo no lo iba a poner en un momento cuando lo iba a editar y lo iba a sacar, porque digo, él tenía esas cosas, sí, ¿no? tenía esas que cosas. Decía todo, pero era para mí necesario. Claro. Y bueno, es el día de hoy que gracias a esos videos él está presente, porque a la gente no le cuesta mucho leer, ¿no? Yo le estoy tirando a través de internet actualmente para difundir la obra, un poco mechado, un poco masticado, puntualizado. La manera que se construyen ahora el conocimiento los jóvenes es en internet. Yo soy nacido acá, argentino. Y hice el servicio militar acá, me la jugué acá, me quisieron matar aquí, me fui de aquí, pasé exilio, hice de todo por la Argentina. Entonces lo que realmente mi preocupación o mi amor está acá, en la Argentina. Y eso es lo que mi madre trataba de evitar, de que yo me volviera, europeo, ario, con odio. No quería que fuera como ideológicamente como mi padre, pero no en el concepto intelectual, sino en esta cosa de prejuiciosa, de odio, de superioridad, de que ella quería olvidarse, no quería que su hijo varón único se metiera en esas cosas, ¿no? Respecto a los diferentes tipos de raza y las condiciones mejores o peores, que yo no estoy muy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo, especialmente con respecto a los negros africanos, ¿no? Es decir, yo he viajado durante 12 años por África, he vivido algunos años también allí, tengo grandes amigos africanos con una lucidez, una claridad mental espectacular. Es un tema que me quedó pendiente porque murió, o sea, y no pudimos hablar y discutir este tema para decirle estas cosas no me están. Y después por mi propia naturaleza, yo busco más, soy más de matices, ¿viste? No, las cosas no me parece que son blancos o negras, ¿no? No sería sino hasta varios meses después que entre tantos papeles guardados hicimos un hallazgo importante. La verdadera Atlántida. Fragmentos de un texto inédito que ni siquiera Javier conocía. La Atlántida existía, una civilización de alto nivel que nos permite valorar debidamente la cultura de nuestros antepasados. Una cultura que no vino del Oriente, a pesar de la historia falsificada que se nos enseña, sino que surgió del milenario esfuerzo creador de los hombres de nuestra raza. En ese escrito de Jacques estaba la clave de su búsqueda. Él también había encontrado el camino hacia sus ancestros. Pero ¿por qué lo mantuvo en secreto?
¿A quiénes estaba reservado tal conocimiento? Quizás la respuesta esté en ese libro perdido. Era muy ascético, ¿viste? O sea, muy coherente con respecto a no transar con el sistema, no aceptar trabajos de gente que él consideraba que no era indebida. Una vez llegué, estaba muerto de frío trabajando él, y le digo, papá, ¿por qué no enciende el horno? Aunque sea, era un departamento muy pequeño que yo le había conseguido, lleno de libros y todo esto. Bueno, hay muchos camaradas que lo saben, ¿no? Él iba impecable, pero de golpe tenía agujero en los zapatos. Toda la obra la hizo con mucho esfuerzo, sin un mango. Bueno, y lo poco que podía distraer de alguna regalía, algún royalty de que le pagaban de sus libros, lo utilizaba para sus investigaciones, ¿no? Para revelar, para fotos, para material, para cintas para la máquina. Bueno, era muy, viste, muy digno. No, hasta último momento, si podía, moría de pie, ¿no? No, fue una cosa muy importante. Y yo hice guardia desde ese sábado hasta el jueves que falleció, ahí al lado de él, casi sin moverme. Y bueno, me quedé muy mal, porque a mí me hubiera gustado poder disfrutarlo, poder hablar con él mucho más de lo que pude hacer, y por la desgracia de la militancia y la política tuve que abandonar el país y me perdí muchos años muy buenos de mi vida para poder aprender de él mucho más, ¿no? Gracias a ese día estuvo lúcido hasta la noche. Bueno, durante todo ese día él me encargó mucho la obra y sus cosas, pero básicamente la obra, ¿no? Que no se perdiera, que iban a preguntar por él, que eso estuviera, me dijo, que no se pierda. Y él parece que ya había anticipado que su obra podía trascender, ¿no? Y murió en mis brazos prácticamente a las 4:55 de la mañana, el día 4 de octubre de 1990. Mi sueño es que se reconozca como un pensador, como un escritor, como un científico, que no se queden con el hecho de haber participado en la Segunda Guerra Mundial. Un par de años más tarde, mi libro estaba casi terminado. Y aunque ya no era necesario, de vez en cuando visitaba a Javier y a su mujer. Algo todavía me unía a ellos. El fantasma de Jacques seguía merodeando por la casa, apareciendo en cada recuerdo. Y siempre había tiempo para una historia más. Yo fumo desde muy joven, fumo desde los 15 años más o menos. Mi familia nunca se enteró, hasta que en el año 77 me marché de la Argentina, me recomendaron que me marchara. Y después que me fui, se enteraron mis padres, ¿no? Yo ya me había ido a vivir a Canarias, bueno, y siempre estuve durante muchos años, digo, bueno, ahora cuando me pregunten, mi viejo especialmente, ¿viste? Porque uno sabe quién es el padre y toda la historia, y cuando me pregunten, voy a ver cómo lo manejo, ¿no? En el ambiente que uno se crió de aristocrático y de franceses y con un padre ideólogo de la ultraderecha y con todo lo que eso significa, digo, bueno, vamos a ver cuál va a ser la reacción, ¿no? Yo como dicen ahora, lo careteaba, ¿no? Pero dicho y hecho, ¿no? Cuando viene mi madre a visitarme allá a Canarias, dando la vuelta a la isla, me dice de golpe, Javier, ¿tú ahora sigues fumando esto de que fumabas, de que fuman los hippies, marihuana? Digo, no, mamá, marihuana no fumo hashish ahora, porque no hay acá, en Canarias no se consigue la hierba. Ah, dice, claro, esto es lo que fumaba tu padre en la pipa en el año 36 o 37, ¿no? Y yo, claro, después digo, qué boludo, ¿no? 8 años comiendo el coco y resulta que mi viejo era un adelantado también en eso y siendo quien era, ¿no? O sea, capaz que tenía la cabeza que tenía por fumar, ¿no? Independientemente de los conocimientos.
Tras largos años de búsqueda, el libro perdido de Jacques finalmente apareció. Continuamos con el lote 41. ¿Quién sabe cuál habrá sido su camino? Algunos libros recorren largos periplos hasta encontrar su destino final. Por el lote número 41, el señor, muy bien, muchísimas gracias. ¿Quién da más? En este caso, regresar a su legítimo dueño. Yo no me atreví a leerlo. Los secretos que esconde ese libro, al menos por ahora, le pertenecen solo a él.